Elisa Lerner, a quien nosotros conocimos muy cercanamente, muy íntimamente, deberíamos decir, es una escritora que hoy día, por supuesto, ocupa un lugar importantísimo en la literatura venezolana, pero que comienza su andadura en los años 60 en Venezuela, en una época bastante problemática porque era la llamada década violenta en Venezuela, atravesada por discusiones de carácter ideológico, político, porque además la democracia, tema que tocó mucho Elisa en sus crónicas, la democracia representativa se estaba apenas instalando en Venezuela luego de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Elisa era muy joven, muy jovencita, había nacido en Valencia, en Venezuela, pero era hija de rumanos que llegaron a Venezuela por las razones que todo el mundo sabe, lo que ocurrió en Europa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Llega a Venezuela, se instala, ella nace tenía una hermana que también fue muy importante en Venezuela, Ruth Lerner. Bueno, Capriles también tiene su espacio, pero es otro contexto. Decía entonces que Elisa nace en Venezuela, en Valencia, y muy joven le tocó vivir cosas importantes que después ella, por supuesto, revela en sus textos, como por ejemplo ella en su casa conoció a un político importante venezolano que fue asesinado en el contexto de la década de la lucha contra Marcos Pérez Jiménez, que era Leonardo Ruiz Pineda, y ella eso lo cuenta. Incluso ella tuvo que ir a declarar en la Seguridad Nacional, que era la policía del régimen de ese momento, casi que en condición de acusada. Eso también lo cuenta por allí. Pero ella, desde el punto de vista literario, comienza muy joven a escribir una cosa que no se hacía en Venezuela, era escribir, por ejemplo, sobre cine, porque el cine, la música popular, el cómic, eso eran, digamos, áreas que no se tocaban en la alta literatura. Ella pronto se integra a un grupo literario que había comenzado a operar casi clandestinamente porque todavía estaba la dictadura de Pérez Jiménez, que cae en el 58, pero en el año 56 se crea este grupo que se llamaba el Grupo Sardio, de donde salieron importantes escritores venezolanos, uno de los cuales publica su primera novela en el año 59 que se llama Los Pequeños Seres, ahí está la primera edición, como esta librería. El nombre de la librería viene de ese escritor y de esa novela. Bueno, ahí estaba Salvador Garmendia, Rodolfo Izaguirre, Caupolicán Ovalles. Ella era la única mujer del grupo. Luego el grupo se va ampliando y entra otra importante escritora venezolana que es Elizabeth Shom. Pero Elisa comienza allí a operar con el grupo y luego, cuando ya cae definitivamente la dictadura el 23 de enero de 1958, ya el grupo Sardio pues puede seguir escribiendo y produciendo sus cosas y ahí Elisa ya se da más a conocer. Comienza entonces una carrera literaria, primero en crónicas en una revista que se llamaba Film. Ahí empieza a publicar esas crónicas, pero digamos que la caladura más importante de Elisa en ese momento es su dramaturgia. Ya Karina nos va a hablar de la dramaturgia. Entonces allí, en ese momento de los años 60, que es la generación más importante del último tercio del siglo XX en Venezuela, donde están estos autores que he mencionado, pero están otros autores de otros grupos literarios, porque el último grupo literario que hubo en Venezuela fue en los años 80, el grupo Tráfico y Guaire, de grupos de los cuales tiene un trabajo importante Karina, por cierto, publicado en el año 2000, ¿qué? 2007 por la Fundación para la Cultura Urbana. Sí. Ese fue el último grupo literario, pero antes de ese grupo, de esos dos grupos, Tráfico y Guaire, la década del 60 fue la década donde los grupos literarios fueron muy importantes porque combinaban el accionar político, es decir, discusiones de carácter ideológico, con lo literario. Tenían fundamentos, algunos manifiestos. Bueno, Elisa forma parte de ese momento. Y esos autores
todos los de Sardio, que después dieron paso a otro grupo, el Techo de la Ballena, y además surgieron grupos distintos como respuesta a Sardio, al Techo de la Ballena, que eran, el Techo de la Ballena era más surrealista, donde estaba Adriano González León, los mismos que he mencionado antes, y en otro grupo Tabla Redonda, por ejemplo, Jesús Arnaz Hernández, que mencionó hace un rato, estábamos hablando, Karina, Rodrigo y yo, ella lo mencionó, y hasta hubo un grupo de escritores que venían de la Universidad Central, que es un grupo que ha quedado siempre un poco apagado, que es el grupo de crítica contemporánea, que eran los que refutaban todo lo que Sardio, Tabla Redonda, en HAA, que era otro grupo, publicaba como literatura. Bueno, ese es el caldo de cultivo donde la primera Elisa Lerner, la primera etapa, digamos, de Elisa Lerner se da a conocer. Pero, insisto, crónicas primero en revista y la dramaturgia. Pero hay otra dimensión de Elisa que a nosotros nos ha tocado profundamente, y es que Elisa, con el paso de los años, se fue acercando a muchos jóvenes escritores, pero yo ya no soy tan joven, pero en algún momento lo fui, y ella se fue acercando a escritores de otras generaciones, al punto de que en los últimos años de su vida, casi que los amigos más cercanos eran los escritores más importantes de este momento, como Karina y Rodrigo, quienes no necesitan presentación. Ya saben que Karina es una de nuestras escritoras hoy día, nuestras narradoras más importantes. Tiene 3 novelas hasta este momento publicadas. La primera, todo el mundo aquí la conoce, que es La Isla de la Española. Luego El Tercer País, y la que está por allí circulando, que aquí debe haber ejemplares, y de las otras también, es La Isla del Dr. Schubert. Y luego Rodrigo. Bueno, se ha ganado el premio O. Henry, se han ganado otros premios Karina. O sea, no, ustedes la googlean y ahí van a ver. Igual Rodrigo. Y Rodrigo, novelista con 2 novelas hasta este momento publicadas, The Night, Simpatía, y una chorrera de libros de cuentos como Una larga fila de hombres, Los terneros, Las rayas, Los invencibles, ya saben, ¿no? Rodrigo es importante. Entonces, fíjense, ¿qué vamos a hacer? Él también es Henry O'Price, perdonen que me... También, él también es premio Vargas Llosa. Y premio Vargas Llosa de novela. Por eso, bueno, pero es que... hay que googlear y ya. Googlea ahí mismo en el teléfono, ahí lo ves. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, le voy a dar la palabra a Karina porque hay otra dimensión que es esa, y por ahí vamos a empezar, y luego, entre los tres, vamos a ir discutiendo, hablando y dándoles a conocer a ustedes a la gran Elisa Lerner. Karina. Bueno, muchas gracias, don Sandoval. Rodrigo, muchas gracias a los pequeños seres y a ustedes por estar aquí hoy. Gracias por llamarme a esta mesa, me siento... Elisa Lerner es, para mí, sería el equiparable en muchas otras cosas. Me van a llover zapatos y ladrillos en este momento, pero ella no tiene nada que envidiarle, honestamente. Tiene muchos rasgos de lo que era Susan Sontag. En muchas de sus reflexiones políticas, creo que está enraizada con una cierta conciencia del siglo, muy política, muy clara en ella. Yo llego a Elisa Lerner estudiándola para mi tesis de grado, que hacía un recorrido por el compromiso político y creativo de los escritores venezolanos. En efecto, utilizo Tráfico y Baile, pero tengo que echar hacia atrás. Voy a buscar a Elisa, porque además yo comienzo a leer a Elisa Lerner cuando entro a la universidad en el año 2000, porque Milagros Socorro, que además es una maravillosa periodista y narradora venezolana, ella estaba trabajando la crónica muy en el programa de la universidad. Y claro, yo llego a Elisa de la mano de Milagros, empiezo a leer a Elisa y ahí consigo una voz política tremenda. Entonces, por un lado estaba el elemento tan claro en su teatro. Por ejemplo, ella tiene 2 obras, que es la que acaba de citar a Sandoval. Una es Vida con Mamá, que es una historia además con una madre y una hija en un teatro, ¿no? Donde evidentemente la madre, hay una alegoría de la madre como la nación, y la hija reprochándole cosas a la madre. Además, solo con esa elegancia que tenía Elisa, y aquí viene lo que digo, que para mí Lucía Berling, o sea, quiero decir, hablamos de Lucía Berling, hablamos de Anne Sexton, hablamos de una serie de escritoras del siglo XX, sobre todo en el caso anglosajón, que Elisa ya tenía ese cosmopolitismo dentro y tenía muchos de esos conflictos, ya los tenía dentro. Cuando Rodrigo Blanco Calderón, que es por quien yo tengo la noticia de este libro, que compila todos los libros de Elisa. ¿Por qué? Porque yo creo que hay cosas de Elisa en su teatro. El vasto silencio de Manhattan es como las horas. No es como las horas desde un punto de vista, digo, las horas de Cunningham, ¿no? Trabajadas con Virginia Woolf. Es esa mirada completamente del siglo XX, de una mujer contemporánea, curiosa, que narra la historia de una mujer, además muy poética, justamente en Paso Cebra, en Manhattan, ¿no? Ella sostiene un pay de manzana, además es una vaina espectacular, perdón por la
porque es un reduccionismo, pero en su momento lo era y lo es hoy. Esa Elisa cosmopolita, cinéfila, a ratos frívola, porque ella era una mujer que cuidaba mucho su aspecto físico, era elegantísima. A mí me parece que ahora que dices yo siempre ella para mí tuvo un elemento centroeuropeo. Ella estuvo educada en una sensibilidad centroeuropea. Ustedes iban a su casa y tenían unas sillas vienesas, por ejemplo. Que a mí siempre, la primera vez que la recibí, yo dije, todo lo que es su prosa, toda la ambientación de su prosa, que ella describe muy bien, Carriel para la fiesta, pero hay una Elisa canalla, que podía haber estado en Estudio 54 perfectamente, que yo me la hubiese visto perfectamente en el Boccaccio de Barcelona tomándose cosas con Esther Tusquets, y me la imagino perfectamente con los Tusquets de fiesta. Aparece reflejada en Yo amo a Columbo, que es una compilación de crónicas que está en este libro, que las recuperan ustedes, porque yo recuerdo que yo ese libro lo conseguí publicado en una compilación en librerías de viejo porque no estaba, desapareció. Entonces, claro, veías a Elisa igual que Crónicas Ginecológicas. Elisa estaba hablando, además, en ese momento creo yo que la discusión del feminismo era una discusión, vamos a llamarla, tenía su propia naturaleza, pero era mucho más rompedora, desde mi punto de vista, ¿no? Tenía mucho que ver con la representación de la cultura, en aquel momento no era la cultura pop, pero era la cultura de masa, ¿no? Entonces, de repente podíamos ver a Elisa hablando de Liz Taylor, ¿no? Como si estuviera describiendo a Perséfone, ¿no? Una cosa así, que ella tenía una sensibilidad para describir que a lo mejor Sandoval me puede insisto, dar un zapatazo, pero una de las cosas que yo le decía a Elisa es que ella se movía en los dos géneros, para mí más difíciles, ¿no? El ensayo, porque sus crónicas, es verdad que nosotros la estudiamos como cronista, pero ella es una ensayista y una narradora, sí, claro. Y ella es Premio Nacional de Literatura, Premio Nacional de Ensayo. En Elisa convivían muchos seres al mismo tiempo, porque ella siempre se reía, porque ella decía que a ella le hubiese gustado ser periodista, y siempre decía que Ramón J. Velázquez, que además fue el creador de las páginas de cultura de uno de los diarios más importantes de Venezuela, que era el Nacional, pero digamos que fue el hombre que creó, el intelectual que creó las páginas de cultura, decía, no, Elisa, usted no haga esas cosas de periodismo porque eso paga muy mal, eso es una carrera denostada. Pero bueno, Elisa tenía una tremenda curiosidad por aquello que la rodeaba, y lo plasma en el ensayo y lo plasma en el teatro. Dice, el teatro se parece a la poesía, tú no puedes utilizar mal una palabra allí. Entonces, ese poder, esa precisión que ella tenía en el lenguaje, yo creo que ahí venía mucho. Insisto, de que era una mujer cultísima. Todo ese entorno cultural judío, su relación con Chocrón, porque además era muy amiga de Isaac Chocrón. Había ahí una cosa que yo no le veo a ningún otro escritor venezolano con la claridad con la que yo se lo veo a Elisa. Y de hecho me llama la atención, porque lo que dice Sandoval es cierto, ella era muy abierta, ¿no? Para las personas que veníamos jóvenes hablando, después de haber pasado un examen riguroso, todo se ha dicho. Una mujer elegantísima, era una dama, literalmente, ¿no? Pero así como era una dama, era canallísima en sus textos. Hay un libro que se llama un texto que es El País Ontológico, donde ya claramente se está mofando de Sofía Inver, ¿no? Que era la mujer que tenía el poder periodístico y cultural en la Venezuela democrática, ¿no? Imagínense, o sea, por y para Carlos Sofía, ¿no? Quiero decir, con Carlos Rangel, o sea, era una mujer de muchísimo, y yo siempre sentí que Elisa, muy canallamente, ¿no? Le hacía un desplante al poder, ¿no? Siempre hacía como pequeños desplantes al poder en sus textos. Entonces, la sensación que yo tengo de Elisa es como de una absoluta mujer contemporánea, de una sensibilidad y una cultura gigantesca que sería perfectamente, sin ningún problema, si las cosas hubiesen sido distintas, ella podría ser traducida igual que Edna O'Brien, o traducida exactamente igual que cualquier otra autora anglosajona de su tiempo, porque tenía una sensibilidad muy anglosajona. Y ya para cerrar y redondear... Vivió en Estados Unidos. Vivió en Estados Unidos, claro. Tuvo 4 años, creo 4, sí, que le descubren el glaucoma. Sí. Creo que ella le descubren, tenía un problema en la vista, le descubren el glaucoma en ese momento en que ella publica El vasto silencio. Entonces, porque además yo creo que ella tiene que salir, ella estudia Derecho. Sí, ella estudia Derecho. Ella estudia Derecho y la familia le dice que se vaya. Alguien le consigue, el René, no me acuerdo el nombre, la esposa de un político vinculado con Caldera, creo, le consigue que vaya a estudiar fuera y estudió cosas de derecho, pero defensa de los inmigrantes, pero yo recuerdo que a mí Elisa me comentó que después de todo este episodio con la seguridad nacional, que además ella lo cuenta y lo escribe, lo escribe, además suena con una elegancia, lo describe fantástico, ese lugar sombrío, pero que ella se tiene, como que la familia le recomienda que se pierda un poco de Venezuela, y ese tiempo en Nueva York la hace
le da una potencia de fuego en su prosa gigantesca y que ella no la va a abandonar. Realmente lo que hace, de hecho, la Elisa Lerner de sus novelas es el destilado perfecto de la narradora, ¿no? Que se está forjando en esos años. Ella a veces decía, yo es que no soy novelista, ¿no? Lo decía como desafiando, y yo decía, pero ¿qué más da? Sí, es una narradora espectacular. Y yo creo que no hay una escuela como la de ella en su cosmopolitismo. Y yo recuerdo, y fíjate que eso sí me encantaría saberlo ahora, que ella tenía una conciencia muy clara, ¿no? del siglo XX centroeuropeo judío perseguido. Lo tenía clarísimo, ¿no? Y no me extrañaría que siendo, fíjate que eso no lo recuerdo, su familia debía ser de esa zona, esta zona que es muy conflictiva siempre en el centro de Europa, entre los judíos que son como de Galitza. Sí, por los Balcanes. Exactamente, ¿no? Que es como, pero no lo recuerdo porque hace mucho tiempo. De hecho, hay una crónica del primo, que ella cuenta del primo. Si no me equivoco, era de estos inmigrantes rumanos en Alemania. Eso. Ah, o sea, claro. De esa comunidad que luego termina llegando llegando a Venezuela. Pero creo bueno, que Ruth había nacido fuera y la que nació en Venezuela fue Sí. Elisa. Pero por redondear, mi sensación y mi apreciación de Elisa aquí es la de que tenía una mirada. Elisa no, es imperecedera, o sea, su elegancia la hace imperecedera, la hace renuente a cualquier costumbrismo, pero a la vez es muy propia y es muy criolla, es muy venezolana. Elisa es lo más venezolano del mundo sin jamás incurrir en unos peajes estéticos. Siempre fue esa mujer cosmopolita que se enfadó cuando dejó de llegar el país a los Palos Grandes, donde ella vivía, y que creo que le tocó morir en un país absolutamente que no tenía nada que ver con lo que era su naturaleza, ¿no? Tuvo la desgracia de morirse en una Venezuela que no era para nada, ¿no? la que yo creo que carburaba dentro de su obra. Sí, bueno, gracias de verdad a Patricia y Leo por organizar esto, fueron los artífices de esto y por hacer posible que estemos acá. Y gracias a ustedes por venir. Sí, yo creo que tanto el primer contexto que ha trazado Carlos, ¿no? Como una de las pocas mujeres escritoras en los grupos de vanguardia literarios en Venezuela, ya subraya una posición de avanzada que ella tenía, y el elemento cosmopolita que señala Karina es totalmente cierto, ¿no? Elisa, bueno, por ser hija de inmigrantes judíos, ella tenía muy claro el problema de la memoria. De hecho, ella en una de sus crónicas dice, no sé, tal escritor era un europeo, es decir, un ser con memoria. Europa como el territorio de la memoria, porque precisamente acaba de ocurrir lo que acaba de ocurrir. Hoy día parece que Europa está olvidando un poquito su memoria, ¿no? Frente a eso, América es la exuberancia de la naturaleza, es lo nuevo, lo reciente, el paraíso sin memoria, ¿no? Y en las crónicas de Elisa Lerner uno ve toda esa mirada cosmopolita que viene reflejada primero a través del cine norteamericano en los años 30 y 40. Elisa se fijaba en cosas como la moda, La ropa. Muchísimo. la ropa, el tejido, Los peinados. todo lo que va a trabajar en su momento Roland Barthes en mitología, Elisa lo está haciendo en Venezuela, antes que nadie en ese contexto. Incluso, perdón que te interrumpa, antes que el argentino Manuel Puig, que toma ese elemento como parte de su narrativa. Era muy amigo. Claro. Karina menciona a Susan Sontag. Bueno, hay una crónica en este libro de 1969 donde Elisa Lerner comenta contra la interpretación de Susan Sontag en el 69. Sí. Elisa reseñó Rayuela en el 64. Elisa hablaba de Guistisolo en los años 70. Es decir, era una lectora de avanzada. Y todo ese cosmopolitismo viene al servicio de lo venezolano, que es en el país que ella le tocó vivir, en el que le tocó nacer y crecer, era un país básicamente pisoteado por las dictaduras militares, que tuvo un oasis democrático. Entonces es fascinante ver cómo Elisa es una de las pocas voces que en medio de la democracia, estamos hablando de años 60, 70, 80, tiene plena conciencia de que el experimento democrático en Venezuela
es embrionario, de que el venezolano se ha lanzado a un furor modernista de crecimiento y de consumo sin haber hecho el duelo, la memoria y la reflexión sobre su sombra. Y eso es de los costados más fuertes de los textos de Elisa, es decir, el venezolano no reflexiona, el venezolano no sabe estar en silencio y con su soledad, sí. ¿No? Habla mucho. Habla mucho, o sea, hace una crítica feroz del venezolano con la que todos nos identificamos, pero que es un oráculo totalmente trágico de lo que va a pasar después, que es lo que sucede ahorita, ¿no? Entonces, con el feminismo, Elisa es una adelantada de las discusiones del feminismo. Y todo esto puede sonar muy bien, pero no serviría de nada si no hubiese sido la grandísima escritora que fue. Yo lo dije en algún momento, se lo dije a ella, o sea, no hay escritor venezolano más subrayable que Elisa Lerner. O sea, el estilo de escritura de Elisa Lerner es impecable. Y lo que dice Karina es cierto. Si Elisa hubiese nacido en Estados Unidos, si Elisa hubiese sido argentina, Pizarnik se queda en nada. Si Elisa hubiese sido mexicana, sería una persona totalmente conocida en todo el mundo, pero le tocó nacer en Venezuela, que es un país que no tiene memoria. Que no tiene memoria, que culturalmente estaba dando sus primeros pasos y bueno, es una larga tradición cultural la que se tiene, pero que no es uno de los centros hegemónicos culturales, ¿no? Al igual que la mayoría de todos los países latinoamericanos que no son México, Argentina o incluso Perú o incluso Colombia, ¿no? Es decir, Elisa es un tesoro por descubrir para un editor avesado e inteligente, ¿no? Y yo quería leer un fragmento para cerrar mi primera intervención que creo que puede servir, ¿no? Es uno de sus últimos textos, se titula Venezolanos de hoy en día, del silencio posgomecista al ruido mayamero, solo el comienzo, ¿no? Y dice así: en la primera novela de Salvador Garmendia, Los pequeños seres, publicada en 1959, el personaje protagónico Mateo Martán, mientras se coloca la corbata para dirigirse al cementerio, al entierro de quien ha sido su jefe, pausadamente reflexiona frente a un espejo. A 24 años de la publicación de la novela y al unísono, a 25 años de iniciada la democracia, el silencioso gesto frente al espejo parece adquirir categoría de aproximación simbólica. Se acicala con grave ademán el personaje protagónico porque va a enterrar un pasado no menos grave. El jefe recién muerto no viene a encarnar otra cosa que la dictatorial década que hace apenas un año se ha dejado atrás. Y el cementerio lo mismo, la enfática reiteración de una vasta derrota. La maloliente historia en que se vieron envueltos los venezolanos de esa época. En Los pequeños seres, con el rostro reflexivo que pretende mostrarse frente al espejo, posiblemente se inaugura una nueva alternativa, la del sistema libertario que pueda permitir una mirada, una crítica, un ahondamiento, una seriedad venezolana superior a la bella luminosidad de los espejos, ¿no? Ahí está toda la prosa maravillosa de Elisa y un análisis de las complejidades del venezolano que ella sabe reconocer en esta primera novela de Salvador Garmendia. Un hombre viéndose al espejo. Eso es. ¿No? Y que además ella sabía que era imperfecta la democracia, pero que había posibilidad. Y ha dicho Karina, y lo ha repetido también Rodrigo, ella era muy venezolana, pese a sus orígenes judíos que ella defendía, pero ella también era contradictoria con los judíos, porque ella no practicaba muchas cosas del judaísmo, nunca se casó. No, lo dice en una crónica, pero también me lo llegó a contar, que ella no quería todos los viernes hacer el Shabbat, hacer los dulcitos para que vinieran a casa a comer, no le gustaba eso, ella quería pensar. Y efectivamente, 3 dimensiones tiene la obra de Elisa Lerner. Ya vimos la dramaturgia, de la que ha hablado un poco Karina, las crónicas, pero también la novela. Es verdad
que Elisa Lerner va a pasar muy seguramente a la historia de la literatura venezolana por las crónicas. Crónicas que, como ha explicado Rodrigo en ese prólogo, lean el prólogo de Rodrigo, él decía al principio que era una de las partes, y es verdad, interesantes del libro, aparte de Elisa. Era un chiste. Bueno, pero ¿por qué lo cito? No, pero es un chiste, pero es que hay una conexión, porque Rodrigo siguiendo, pero no, es que Rodrigo siguiendo la línea de Susana Rotker, que es una investigadora venezolana que ya murió, y lo que hace Elisa en las crónicas, no solamente esto que ha leído Rodrigo, cómo reflexiona sobre el país, el rescate de la memoria, sino que Elisa se conecta con una tradición de cronistas que venía del modernismo latinoamericano, donde el escritor no es como la crónica periodística que usted sale a reportear por allí y entrevista a Karina y le pregunta, Karina, ¿qué piensa de Madrid? Después entrevista a Patricia, Patricia, ¿qué piensa de Madrid? Y entonces después compone, ¿no? una crónica, no. El tipo de crónica que hace Elisa Lerner y que, insisto, ya la consagró hace mucho tiempo en el contexto de la literatura venezolana, es un tipo de crónica que tiene esa tradición. Es el escritor que reflexiona sobre la base de un motivo. Las crónicas de Alfonso Daudet, por ejemplo, en Francia, o las crónicas que hacía González Carrillo, que era un modernista, pasaba por París y Madrid y contaba lo que vio en las Cibeles, o el venezolano Miguel Eduardo Pardo, que vivió mucho tiempo en Madrid, que además cobraba por las crónicas, era el único venezolano en ese momento que cobraba por lo que escribía. Todavía. Bueno, él escribía crónicas, se las pagaban en el Cobo Ilustrado, y era eso, el escritor, como Elisa, siente una motivación a hablar de algo. Elisa, la memoria de Venezuela, y sobre eso escribe, pero reflexiona. Y es verdad, lo ha dicho Karina, y estoy totalmente de acuerdo, que esas crónicas de Elisa Lerner, a veces incómodas para clasificarlo, es que tienen un punto ensayístico, más aún, tienen un punto narrativo, porque hay crónicas de Elisa que se construyen sobre la base del discurso narrativo, una voz que está hablando y de pronto para mostrarte lo que ella quiere mostrar. Diré más, en el último libro de Elisa Lerner, que publicó la Fundación para la Cultura Urbana, ya les digo cómo se llama, se llama Sin Orden ni Concierto, homenaje pospuesto a Virginia Woolf. Eso es un libro que combina el aforismo con los microcuentos y la reflexión, inventándose un narrador que está afuera, que va escuchando lo que dicen en la peluquería. Entra el personaje en una peluquería y en la peluquería escucha algo y entonces eso le sirve para producir una reflexión sobre el país. Todo esto está contenido en estas crónicas, no solamente en esta, sino en el libro que acabo de citar, pero antes de darle la palabra a mis colegas, hay unos elementos temáticos en la crónica que ella maneja. Ya de aquí han salido algunos temas, la moda. Elisa es una de las primeras que habla de eso, de la cinematografía y de cómo se visten. Elisa tiene una crónica, no recuerdo el título en este momento, pero está allí, una crónica donde ella compara, se da cuenta de que las mujeres de la cinematografía norteamericana hollywoodense que veían en los años 40, 50, se vestía de un modo particular y la luz de los proyectores le pegaba de una manera particular y reflejaba un tipo de mujer. Luego de la Segunda Guerra Mundial, ella lo cuenta, ya, y utiliza creo que la película Rebeca lo utiliza para esto, ya la mujer que aparece en esa cinematografía es distinta. ¿Por qué? Porque el trauma de la Segunda Guerra Mundial ha cambiado la perspectiva y entra con el feminismo, porque la mujer en la Segunda Guerra Mundial en Norteamérica fue a las fábricas a apoyar con su trabajo, cambiando cosas, y cambió incluso más o menos la estética y las leyes norteamericanas respecto del trabajo. Esa Elisa, eso que hace Elisa, no lo había hecho nadie en Venezuela. Mire, y yo más o menos he estudiado la literatura venezolana, nadie había trabajado el cine, la música popular. Ya dijo Rodrigo, Rayuela, una de las primeras reseñas de Rayuela que se publica en el año 63, y ya casi que en el año siguiente ya Elisa hablaba de Rayuela. Sontag, eso lo hacía ella. Yo a veces pienso que el único escritor venezolano que podría, por el cosmopolitismo, acercársele a Elisa es el malogrado, murió mentalmente malogrado, que era Andrés Mariño Palacio, que perteneció a un grupo anterior, al grupo Contrapunto. Entonces, los temas de Elisa
la moda, la música popular, el cine y luego el comportamiento frívolo del venezolano, pero no solo para criticarlo sardónicamente o cáusticamente, sino como una manera de interpretar lo que somos en Venezuela. En ese sentido, bueno, vamos a ver qué dicen mis colegas si están de acuerdo con esta perspectiva de esos temas que antes no se habían tratado. A mí lo que me llama la atención y lo que dice, hay un libro de Elisa que está editado en 2 partes, está aquí reunido, está aquí también, Carriel para la fiesta. Yo lo leí en la edición del 97, la de Blanquelina Pantin, donde ella hace un viaje por su memoria de la casa infantil. Ella crece más Valencia. Valencia es una ciudad de la cordillera central venezolana que es especialmente, es una ciudad pudiente, como decir, una ciudad industrial, un estado industrial. La mirada de Elisa es la mirada de una mujer de una posición económica pudiente. Podríamos decir de una persona burguesa, pertenece a la burguesía, pero no es una mirada necia. Entonces ella, al describir esa casa, que es esa cosa post-gomecista que siempre está presente, ella se dedica a una descripción minuciosa de los objetos, de las cosas, de los manteles, de los sombreros, que por ejemplo, eso no la convierte para nada en una descriptora o en una reproductora de cosas, sino que justamente ella hace, a mí ella me recuerda un poco como en la correspondencia de Flaubert. Cuando Flaubert está escribiendo le está escribiendo a la novia, a la que escribe poesía, que no me acuerdo si era, no era Colette, era, bueno, él está hablando de que es una novela, ¿no? Él dice, bueno, pues tenemos a pensar que una novela es un collar de perlas y pensamos que son las perlas. La novela es el hilo del collar. Y en toda la literatura de Elisa, uno se puede, lo que dice Rodrigo, uno se puede babear, ¿no? Viendo la prosa, pero en el fondo hay un hilo muy claro que recorre siempre el mismo sitio, el mismo lugar. Es justamente esa mirada de quien ve lo que yo no lo había visto así, lo de la memoria. O sea, lo había visto como una cuestión muy intuitiva de Elisa y estéticamente muy efectiva, que es ese retrato de un mundo siempre a punto de desaparecer. Los mundos que cuenta Elisa siempre son lo que tú dices, embrionarios, pero están dentro de un frenesí donde ella se fija y crea poesía con eso, en el vasto silencio de Manhattan, que no necesariamente, no tiene tanto que ver con Carriel para la fiesta, pero es ese uso del lenguaje. Ella dice, una mujer que camina vacilante sobre tacones que parecen copas de champán. No es exacto, pero se le parece bastante, ¿no? Entonces, esa imagen de una mujer cruzando con copas de champán es lo elegante, el elemento surrealista que tiene y porque ella está allí, lo tiene muy presente. Y si yo pudiera describir, intentar trasladar, estoy intentando pensar en las escritoras. Por lo menos Elisa adoraba a Rosa Montero, le fascinaba. Sí. Rosa Montero, le fascinaba ese elemento periodístico de Rosa Montero, ese arrojo de Rosa Montero, esas cosas de contar y ver las cosas de otra manera. Y al mismo tiempo le cantaba a Carmen Laforet. Me acuerdo que fue ella la que me mandó a leer Nada hace todos los años del mundo. O sea, Elisa tiene esa mezcla entre el ser de la burguesía, ¿no? De la celosía, de la casa, y una curiosidad voraz y una capacidad para retratarlas de una manera impresionante. Yo recuerdo que con ella tuve 2 experimentos divertidísimos. Que ella quería ir a ver 21 gramos porque estaba citado a Montejo. Entonces nos fuimos a ver al lado donde ella vivía, en el Centro Plaza, se llamaba aquello. Entonces nos fuimos a ver 21 grams y luego nos fuimos a ver Lost in Translation. Que creo que ha sido la experiencia más bonita que yo he tenido en mi vida. Porque las 2 salimos igual de fascinadas de la película. No, es decir, que la mirada de Elisa podía llegar a ser en un momento dado tan joven, tan hambrienta de cosas bellas, porque yo creo que si algo tiene Lost in Translation es belleza la película, ¿no? En la imagen, en toda la historia de amor. Entonces luego nos fuimos al Rey David, y además ella no podía comer chocolate, no debía comer dulce. No debía comer. Pero bueno, cada quien muere en su ley. Y nos pusimos a hablar de eso, pero Elisa siempre tenía una curiosidad, un detalle, un ojo, y tú la veías y ella te estaba pasando un escáner. Te decía, qué bonito esa cosa que tienes aquí, qué es esto y esto. Siempre, ir a ver a Elisa, tú no puedes ir a ver a Elisa mal vestido, feo. Yo no sé, pero en mi condición de señora, que me arreglo y me peino y hago cosas. Bueno, yo también. Claro, se peinaba. O sea, vente a las 3 que a las 2 salgo de la peluquería y se venía con su... Era una mujer muy coqueta, pero insisto, su cuidado
de los detalles se parece mucho a su cuidado del lenguaje. Por eso insisto, yo ahora que lo pienso, el experimento, a mí me hubiese encantado ver por un huequito a Elisa en el Madrid aquí de finales de los 90. Sí. Me habría encantado verla en ese visor, porque yo creo que Elisa es tan cosmopolita y me hubiese gustado tener más madurez cuando hablaba con ella para preguntarle muchas otras cosas. Porque creo que era una mirada, intento pensar en quién traducírsela a alguien, si tuviera que traducirle a un lector español. Chávez Nogales, menos arrojada, menos reporter, pero bastante cosmopolita. A diferencia, por ejemplo, estoy pensando, lo que pasa es que Ida Gramco era poeta, pero Ida Gramco escribía en prensa, pero tenían muchas cosas. Por supuesto, Ida Gramco tiene otro tema, otra sensibilidad, otras cosas. Sean, ella era muy amiga también de hecho, ellos tienen ella tiene un texto, creo yo, lo que pasa es que no recuerdo, de la foto, que además yo recuerdo que yo revisité ese texto, que están Elizabeth Sean y Ida Gramco sentadas jovencitas así, ¿no? Y Elisa está constantemente dando vueltas alrededor de esas imágenes. Entonces, de verdad, si hay gente que no la ha leído, es lo que dice Rodrigo. No por ponerse con estas cosas chauvinistas y ridículas, pero sí creo que Elisa hubiese sido editada como una Alejandra Pizarnik, como tal cual, incluso como una Clarice Lispector. Sí. Incluso porque además Elisa también en muchos aspectos por eso ella también se dedicó a trabajar para el servicio diplomático, o sea, ella era agregada cultural, era una mujer exquisita, ¿no? Y creo que ahí está, en eso radica su obra. Yo no puedo separar a Elisa de su teatro, no la puedo separar de sus crónicas no las puedo separar de sus dos novelas, porque creo que es un autor inclasificable justamente por eso, porque en ella la materia prima, que es la belleza, es muy dúctil por el lenguaje. Sí, fíjate, en una de sus crónicas ella dice, yo no he sabido de exilios, pero sí de mudanzas, ¿no? Su itinerario es bien interesante porque, como han dicho ya ustedes, ella nace en Valencia en 1932, pero muy niña la familia migra a Caracas y llegan a la parroquia de San Juan, San Juanera. Sí. Mi parroquia. Parroquia. Pura parroquia. Y también le va a tocar vivir en el barrio de San Bernardino, que es un reducto clásico judío de Caracas. Y ella tiene una mirada Foránea, ¿no? Foránea, o sea, que le viene en sus genes, ¿no? Y otro gran aspecto importantísimo de Elisa es el humor. Elisa era una de las personas más malas, divertidas del mundo, ¿no? Por ejemplo, y muy políticamente incorrecta. Ella tiene una crónica de un congreso de escritoras al que ella le tocó ir, estamos hablando de los años 80, y ella hace una crónica y de lo único que habla es de cómo iban vestidas las escritoras. Si tal estaba un poco pasada de peso, si la otra no. O sea, era, por ejemplo, hace una crónica de su visita a la Asociación de Escritores de Venezuela, donde lo que hace en realidad es un elogio de las galletas María. La que ponían como... Y por eso iba la gente, que los escritores iban a la asociación a comer las galletas María. O sea, y así era en persona. Y era lo que dice Karina. O sea, cuando tú estás llegando, ya ella te ha analizado. Y yo me acuerdo, la primera vez que yo pude empezar a hablar con ella y tratarla, ella me dijo, sí, yo te vi a ti en una presentación en Alejandría y me extrañó que ni te presentaste ni me saludaste, o sea, yo no fui a rendirle pleitesía, y en realidad era timidez, era lo que sea, claro. Pero ya ella me tenía totalmente ubicado, ¿no? Es raro. Sí, y bueno, ese es un elemento fundamental. Incluso era una judía muy incómoda para los judíos, como tú lo has dicho. Sí. Se permitía una cantidad de chistes que no puedo decir acá, Claro. pero que solo se los permitía a ella, por supuesto. Que era marcar una distancia también con respecto a esa pertenencia, ¿no? Y sobre el estilo, aquí saltando un poco de tema a otro, pero bueno, la literatura de Elisa es así.
ella era capaz de unas imágenes que son rarísimas, ¿no? y maravillosas. Por ejemplo, esta frase que yo destaco en mi prólogo. Ya que me has expuesto así. Claro. Lo certifico, buen prólogo. Y dice, o sea, la frase dice, vean esta descripción: Paulina atraviesa el escenario con insolente velocidad de tenista nocturna. Yo llevo años, yo digo que es una tenista nocturna. La imagen me llega, claro, bella, bella. pero no la puedo explicar. Digo, Claro. pero una tenista nocturna. Bueno, yo me la imagino como el traje era de noche y es elástica, porque además Paulina, ya sabrán, Paulina Ramos es Ramos. una político venezolana. Una política venezolana, sí, claro. Ahora, es que tú dices eso y te pregunto a Karina, porque a mí también me pasó. Yo conocí a Elisa ya mucho, ya estaba bastante mayor, porque la había leído y todo, pero no nos movíamos por los mismos patios, ¿no? ¿Verdad? Yo siempre estaba en la universidad. Los grupos de los años 60, ese grupo fue como colonizando la cultura venezolana y hasta la llegada del chavismo vivían en otros contextos. Bueno, sí había comercio entre varias generaciones, pero siempre había también intentos de parricidio de los más jóvenes con los más viejos, como siempre ocurre en toda dinámica cultural. Yo la conocí porque Rodrigo me invita a trabajar en la editorial Madera Fina y estábamos montando esto, Patricia y tal, y yo recuerdo que fuimos a visitarla una tarde a Elisa a su casa. Y cuando yo llegamos, entra Pati, la conoce, Rodrigo, y entonces Luis Islas le dice, Elisa, este es Carlos Sandoval. Y entonces, antes de darme la mano, me dice, tú eres Carlos Sandoval. Yo pensé que tú eras un viejito fastidioso. Yo te imaginaba como Roberto Lovera de Sola. Y yo, no, bueno, soy yo así, claro, después nos hicimos amigos y tal, pero era así. Sí. ¿Cómo te trató a ti la primera vez que te vio, que tú fuiste a buscarla? ¿Qué te dijo? Yo no recuerdo, o sea, sí recuerdo que yo la llamé mucho por teléfono, porque a ella le gustaba también mucho hablar por teléfono. Podía pasar mucho tiempo contigo hablando por teléfono, pero bueno, ella me sienta en su casa. Yo lo único que recuerdo, Sandoval, es que yo llevé unas flores, llevé unos girasoles. Entonces ella no estaba como que me recibía, no me recibía. Entonces yo le dije, bueno, le traje unas flores, le voy y tantear si quiere darme una entrevista para tesis, y me hizo pasar a su casa. Y me acuerdo de eso que puso Juana. La asistente. Juana, que además, Juana, por favor, ponga las flores en agua, porque además es que son todas esas cosas. Y ella me pasó una encuesta, me preguntó todo, quiénes eran mis papás, que si eran abogados, que de dónde venía mi apellido, que si yo trabajaba con Nelson Rivera, que para qué estaba haciendo esa tesis. Entonces yo sé que yo salí de esa casa, ya entré en la tarde y ya era de nochecita, ¿no? Y entonces, bueno, hablamos, cuando quiera me llama y hacemos una cita, ¿no? Y entonces yo la entrevisté 2, 3, 4 veces para la tesis. A ella no le gustó. ¿No le gustó? No le gustó la parte suya de la tesis, no le gustó. Me dijo, no, me echó una cantaleta. No, pero luego se le olvidó. Pero es que ella era muy así, o sea. Sí. Y a raíz de ahí luego lo que pasa es muy gracioso, porque hay muchas cosas y me van a permitir que sea, bueno, que entre en cosas que están baladíes, pero como mujer de la mesa me lo puedo permitir. La risa y el desparpajo de Elisa en muchísimas cosas que tenían que ver con la feminidad en aquel momento, en la apreciación de lo que era un amante, de cuántos amantes tenías, de con quién te liabas o no. No te líes con un escritor porque nunca te van a tomar en serio, nunca te van a tomar en serio. Son de esos, en cuanto agarramos confianza, no, si se te ocurra liarte con un escritor. Era muy bonita porque en el sentido de que a mí me resultaba siempre muy adolescente. No, entonces era un poco como sentarse como a cotillar y hablar mal de la vida personal, mentira, ¿no? Pero así como ella era esa cosa de yo recuerdo cuando le fui a llevar mi invitación a la boda, que ella fue el oráculo, dijo, tú no vas a durar casada, y dicho y hecho. Entonces, yo no te veo a ti, comadre, yo no te veo a ti, no te veo. De hecho conoció al susodicho. No, vale, soy más buena gente que esa. Pero claro, era su mirada sobre las cosas era tremendamente moderna, ¿no? Y a mí no se me olvidará jamás. No te líes con un periodista y con un escritor porque nunca te van a respetar. Y tenía toda la razón, absolutamente. Entonces, claro, son esas cosas que yo recuerdo que Sofía Inver
era muy, cuando tú ibas a entrevistar a Sofía, ella era escandalizaba, pero se le notaba muy impostado. Yo no sé. Sí, yo O sea, la conocí. sí, Claro. yo no, o sea, no la traté, digamos, la traté como periodista, entonces siempre digo, sí, dice, espera que, ay, qué horror, estaba haciendo 2 horas de ejercicio y ahora me la voy a perder con un dulce y tal, pero llamaré al entrenador para que vuelva. Siempre estaba como jactándose, ¿no? De ser como una mujer, una vampiresa, ¿no? Y Elisa le salía mucho más natural. Y yo estoy convencida que había una antipatía entre los dos. Seguro, claro. Segurísima, que no se tragaban, ¿no? Y de hecho, en el país odontológico, esta mujer que está todo el tiempo comerciando con arte, hablando de arte, es Sofía Inver. Y una de las cosas que a mí me parecía tan divertida de las crónicas de Elisa es que tú podías identificar eso como lo de las galletas María y los escritores, pero era una literatura viva, que estaba viva, que a mí me recuerda en muchas cosas a Truman Capote. Elisa era muy anglosajona, ella tenía muchas cosas que, no sé, pienso en música para camareros, tenía muchas cosas muy anglosajonas. A lo mejor si me está escuchando me tira un tacón y que me caiga aquí, no lo sé, pero yo sí sentía que ella tenía esa cosa de la socialité que le encantaba, además. Creo que por eso se la pasaba también con Rodolfo Izaguirre. Sí, claro, que además eran muy amigos, claro, estaban en el mismo grupo, eran muy amigos, Chocrón, era una persona, y esa alegría de vivir, ese savoir-faire se le nota en la prosa, ¿no? Entonces, un personaje, un escritor está separado de su vida personal, por supuesto, pero es que es imposible no comprender algunos rasgos de la poesía, de la poética de Elisa, porque yo creo que la tiene sin ver aquella personalidad feroz, porque había cierta ferocidad en su forma de escribir y ver el mundo, ¿no? Y me parecía que era bastante más adelantado a muchas otras cosas, ¿no? Por lo menos en el momento en ese momento, para los 80 venezolanos, ella le da 4 vueltas a un gentío. Incluso, sí. No es por comparar, pero a mí me gustaba mucho Millo Estrini, pero la ferocidad de Millo Estrini era un lugar, una puerta cerrada, era una cosa que se iba cerrando una puerta. Con Elisa hay una literatura mucho más abierta, mucho más, lo que trabaja la memoria, pero que está curiosa y hambrienta, no es una literatura oscura, ni mucho menos, incluso en su primera novela, que ella alude un poco a la figura de Gallego, sí, claro, siempre hay una recuperación del mundo socialdemócrata. Sí, totalmente. Porque ella vivió eso, ella le afectó mucho cuando le dan el golpe de Estado a Rómulo Gallegos. Ella le parecía que lo mejor que había pasado en Venezuela era haber elegido a un presidente escritor. Y cuando le dan el golpe a Gallegos, ella, de algún modo, ella lo deja reflejado en muchas entrevistas, lo ha dicho, pero también en lo que escribe. Entra en una suerte de desencanto, así como hay muchos dolientes en Venezuela, de Medina Angarita, que dicen que eso partió en dos un poco la historia de Venezuela. Bueno, con Gallegos a ella le pasó otro tanto, y ella defiende mucho a Gallegos porque ella decía que Gallegos no era ningún timorato, como lo llamó Uslar alguna vez. Timorato le dijo Uslar a Gallegos, que no era ningún timorato, que era un hombre que hasta el final defendió su idea de lo que era la democracia y la libertad. Esa novela, De muerte lenta se llama, en esa novela justamente Elisa, es que Elisa por sobre todo era cronista, porque en las dos novelas de Elisa, tanto en De muerte lenta como La señorita que hablaba por teléfono, o que amaba por teléfono, que era ella. Era ella, claro. En esas dos novelas uno nota que los personajes, primero que están rescatando la memoria. En De muerte lenta es la época de Gallegos, San Bernardino, es lo que ella de algún modo vivió en carne propia. Y luego en La señorita que amaba por teléfono es la época de Elisa cuando vivió en el paraíso, porque ella vivió cerca del paraíso y ella fue conociendo a muchos transterrados que se fueron huyendo de la guerra civil española, catalanes, Pedro Graces, todo eso que llegaron a Venezuela a construir cultura y de algún modo a descubrir cosas para nosotros los venezolanos, porque muchos de ellos, por ejemplo, no existiría Andrés Bello si no hubiese sido por el maestro Pedro Graces. Hubiese sido imposible. Gracias es el primero que se da cuenta de la magnitud y de la potencia que tenía Bello como intelectual. En fin, ella utiliza la memoria para reconstruir en sus novelas, por eso su novelística quizá no es tan ágil desde el punto de vista de lo que nosotros consumimos hoy como novela, donde uno tiene que entender que pasan cosas, hay acciones, en Elisa hay acciones, pero ella ralentiza la historia porque está interesadísima en justamente rescatar esos momentos importantes que ella cree que el venezolano debe reflexionar. Y es verdad,
Elisa reflexionaba mucho, no solo en la novela, en la crónica y en la dramaturgia, sino en la vida cotidiana. Tú ibas a la casa de Elisa y Elisa te decía, no diré el nombre de un colega que está viviendo también aquí en Madrid. Un día me Que está dice... aquí ahorita. No, no está aquí. Elisa me dice un día, ¿tú has leído? Sí, le digo, sí. ¿Y no te parece que él hace muchas citas? Tú vas a saber seguramente que... Y le digo, bueno, sí, la verdad es que... Y yo le digo que está muy joven, y cuando uno es joven, uno está escribiendo un texto y quiere hacer una cita rápido para que no lo tomen como que uno no está haciendo el trabajo debidamente. La literatura venezolana se parte en dos, y trae una cita al final. El Rodrigo Blanco Calderón en tal estudio. O el grupo Tráfico es Karina Sáenz Borgo, claro. Entonces ella me decía que eso estaba bien, pero que en realidad sí, además el colega quería ser ensayista. Y entonces Elisa decía que tenía muchas citas y que eso era algo así. No sé si recuerdo la frase textual, pero Elisa me decía que él escribía como cuando uno va por una calle y hay muchos semáforos, que las citas eran los semáforos de la escritura. Eso me lo dijo Elisa, de este autor. Y entonces ella tenía esas salidas que te hablan de cómo ella concebía su trabajo con la prosa, y yo creo que Elisa, cuando empiecen a leer Elisa, seguramente Rodrigo lo ha visto y por supuesto Karina lo han visto porque son escritores, el uso de las comas. Espectacular, Elisa, es espectacular. el uso de los puntos y seguidos. Elisa hace frases largas de un punto a otro, pero no sin subordinadas. Elisa escribe a veces, por eso Rodrigo tiene razón, que es como subrayable, porque hay frases de Elisa que son aforismos. O sea que, y no es que ella quizás se ponía a pensar en eso, sino que su estructura mental, ella claro, así. ella pensaba así, su estructura mental ella iba escribiendo y soltaba una frase. Entonces, claro, esto es otra de las cosas importantes que tiene nuestra Elisa. ¿Cómo estamos de tiempo? 9 y 26. No, 8. 9 8 y 26. 8, ¿no? Aquí no dan cena. Ni galletica María. Que la noción de estilo de Elisa no es eso, no es un proceso de voy a escribir así. Por ejemplo, Elisa mantenía relaciones epistolares con todos sus amigos, con todos nosotros por correo electrónico. Curadísimos. Y cuando uno leía un correo de Elisa, uno decía, bueno, yo esto no le puedo responder jajaja, Sí, o no, claro. uno, Un emoticón. o un emoticón. Entonces era sentarse a responderle un correo a Elisa. Claro. Y uno empezaba a escribir como Elisa. Sí. Y Elisa tenía la costumbre de reenviar correos De otras personas. otras personas que tú leías lo que está. Lo que tú le enviabas se lo enviaba al otro. Mira lo que me dijo Rodrigo, Sí. qué bonito de mí, y tú quedabas ahí expuesto. Claro, Pero claro, claro. te llegaban los correos del Hombre, otro. Claro. Y por ejemplo, a mí me reenvió un correo de Daniel, que Daniel Centeno le había enviado. Ajá. Y yo, cuando leo el correo, o sea, Daniel y yo escribiendo igualito. Claro. Los dos escribiendo como Elisa. Claro. Por teléfono. Al final de su vida ella fue la señorita que amaba por teléfono, Claro. porque tenía WhatsApp Sí. y, Pero grababa los mensajes. y descubrió las notas de voz. Sí. Y eso sí que era Las notas de voz de minutos que Elisa murió a 94 años, ella hablaba muy lento Muy lento. y yo las ponía por dos. Rápido. No, Que hablaba como yo. Que igualito hablaba lento. Yo no o sea, podía, igualito- yo no sí, podía, igual. yo no O sea, podía Alisa, adelantarla. Tú le tenías que dedicar Mucho tiempo. el tiempo. Ella buscaba el Claro. modo de hackear Sí, sí. el sistema y que tú Sí, claro. entraras en su Una ritmo. cosa que recuerdo, perdón, No, que no, no. recuerdo, Rodolfo Izaguirre contó, Rodolfo también es bastante cercano con la gente joven. Rodolfo cuenta que un día Elisa le escribe un correo y le dice: Rodolfo, me han invitado a un evento chavista y me quieren hacer un homenaje. Recomiéndame, ¿qué hago? Y entonces Rodolfo le dice: bueno, Elisa, di que no puedes ir, di que estás enferma, que tienes una cita médica, que no ves bien. Rodolfo le da sí, porque es que ella tenía un problema, Tenía un problema en la vista. sí. Dile algo allí. Entonces Elisa le manda un correo y entonces eso era para explicar la escritura de Elisa Lerner. Y entonces Elisa le manda un correo y le dice algo así. Aquí parafraseando, muy bien, Rodolfo, me has ayudado mucho. Arguiré un problema de salud. Y entonces Rodolfo dice: ¿quién carajo dice arguiré? Elisa Lerner. Claro, un poco para decir que Elisa era natural, su manera de escribir. Entonces, claro, a mí me recuerda un poco cuando uno empieza a leer Elisa Lerner.
es verdad que algunas crónicas, de pronto, tú como que no caes bien hasta que agarras el paso, como pasa con Onetti. Cuando tú empiezas a leer a Juan Carlos Onetti, tú, ¿qué es esto? O sea, es complejo. Pero después que caes, ya tú te haces un onetiano, y para siempre, para toda la vida. Bueno, con Elisa pasa otro tanto. Después que tú entiendes, entras en el ritmo de su prosa, ya descubres un universo y empiezas a tomar nota por ejemplo, yo, a mí que me gusta mucho la música popular, yo tengo listas de piezas musicales que cita Elisa en una época cuando hablar de eso era antiliterario. Eso se puso de moda, a meter la música dentro de la literatura en Venezuela, en América Latina, en los años 80 y ya en los 60, Elisa 20 años antes lo estaba haciendo. Tú sabes que hay una cosa que yo recuerdo, que este sí que fue un correo áspero entre Elisa y yo, y nos costó retomar, o sea, hubo una pequeña fricción, porque yo en algún lugar la describí como cronista, y ella me contesta, no recuerdo exactamente, pero decía que ella sentía que ella era narradora, que ella no era cronista, que porque ella no podía ser novelista, ¿no? Y lo recuerdo porque yo creo que uno aprende a hacer las cosas muchas veces como te enseñan, uno aprende a creer como es querido, o sea, y uno aprende a leer y aprende a escribir. Para mí Elisa fue una impronta muy grande para leer y para escribir, ¿no? Entonces yo heredé un poco de ella esa antipatía por la palabra cronista, ¿no? Que siempre está como si cronista no fuera lo suficientemente, no, de hecho creo que fue cuando la tesis, pero además estuvo enfadada un rato, unos meses, y yo con ella. Entonces yo le decía, pero ¿qué más da? ¿Qué más da, no? Que te digan novelista, pero no sabría reconstruirlo, pero la sensación que tuve era como, siendo una enorme cronista, era mucho más que eso. Y insisto, yo recuerdo que Milagros Socorros la recuperó muchísimo, porque además yo sentía que Milagros en un momento dado habitaba el universo literario de Elisa. De la misma manera que yo entré al universo literario de Milagros y entré al universo literario de Elisa, entonces había un tejido que a mí me parece que es fundamental y que es importantísimo, y es lo que hace, creo yo, que una literatura tenga sentido, tenga sujeción, que es que yo creo que Elisa tiene espero, ¿no? Yo quisiera pensar, ¿no? Que Elisa tiene una mirada literaria que es mucho más potente de lo que vimos en su momento, y siempre me quedará esa discusión del cronista, no una cronista, no una novelista. Tú no llegaste... Sí, es que Elisa llegó al cuento y a la novela atípicamente al final de su vida. Publica Homenaje a la Estrella, que son como 3 o 4 cuentos que no son cuentos canónicos. No. Las novelas tampoco son novelas al uso. Claro. Yo siento que hacia el final de su vida y en paralelo a la llegada del periodismo en Venezuela, yo creo que ella resintió un poco el no poder, como muchos de nuestros escritores en Venezuela, de disfrutar de los honores que le tocaban de su jubilación literaria. Sin duda alguna. Yo siempre digo, menos mal que en Venezuela no hay nieve, no nieva, porque es que si no hubiese sido el final de los escritores bajo la Rusia stalinista. Vale, o sea, aislados en sus apartamentos, recibiendo ayuda de los amigos para los medicamentos, sin recibir los honores literarios que se merecen. Entonces, hay algo, creo yo, de esa especie de estatus que puede dar la novela al que ella quiso quizás al final de su vida acercarse. Pero la sangre llama. Ella viene del periodismo. Ella lo dice en una crónica bellísima. Dice, yo salía por la calle tal y yo olía la tinta de donde se imprimía el periódico El Heraldo. Una de las cosas más importantes de su vida es que en el 40 se crea el Nacional. O sea, ella creció en un mundo. Y lo mete en la novela, en la señorita que amaba por teléfono, como ella, el personaje, su primer texto que llegó al periódico. Sí. Entonces, son las contradicciones de cualquier persona, pero yo sí siento que lo que nos ha pasado es horrible, siempre terminamos hablando. Se murió Uslar, se murió Liscano, se murió Montejo, se murió Elisa, se murió Víctor Estefano. Se murió cuando yo era joven. Yo recuerdo, yo estaba parado un día, yo iba caminando por el centro de Caracas y estaba en la esquina de la Plaza Miranda. Y yo estaba allí parado y veo que trancan la calle
y la gente se pone ponen un cordón policial, pero no era la policía, sino que era como un cordón. Yo me paro a mirar ahí a curiosear y venía una carroza con un féretro. Venía de las escalinatas del Calvario, pasó por la Plaza Miranda y dio la vuelta allí y yo vi el féretro de Rómulo Betancourt. Bueno, lo vi, lo vi yo, bueno, yo no sabía que iba a estudiar letras, yo no pensaba que, yo leía, pero leía cosas muy, muy vagas, estaba en el liceo. Sí, estaba en el liceo. Bueno, luego de eso, cuando moría un escritor en Venezuela, se hacía un homenaje a Gallegos. O sea, Gallegos era una personalidad. En Venezuela, cuando llegó el chavismo, los escritores se mueren eso, sin ningún tipo de reconocimiento, sin nada, sin nada. Yo recuerdo cuando murió Guzmán, cuando murió Liscano, o sea, no pasaba nada. Salvador, yo fui al velorio de Salvador Garmendia, y en ese velorio estábamos solos, la gente que lo conocía o que conocía a la Negra Maggi, que era la Se esposa. murió Montejo, Montejo. que fue también trabajó en la Cancillería. O sea, ni una palabra. Entonces, por eso la importancia de esto que se está haciendo, porque es Y que... de esto. Sí. Si esto no se publica, nos perdemos por lo menos 2 o 3 tomos. Sí, O sea, sin duda, yo amo a Columbo se hubiese perdido en la noche de Monte Ávila. sí. Sí. Igual que, quiero decir, porque el fondo de Monte Ávila yo no sé en qué ha quedado. Y No quedó en nada, ahora te venden. Una cosa que quiero retomar de lo que tú decías de la calificación de cronista. Picón Salas se quejaba de lo mismo. Y quizá eso lo ha estudiado la lingüística, perdón. La lingüística habla de que todo el que utiliza el lenguaje, sea desde el punto de vista para hacer crítica literaria, ensayo, poesía, lo que sea, es un escritor. Entonces, Picón Salas tiene un ensayo, creo que es en Iba de Ensayo, donde él señala que él se sentía muy mal a veces porque él escribió narrativa y nadie le paraba a su narrativa porque todo el mundo lo calificaba como un ensayista y que eso era una mala política, no decía política, pero quizá eso, o sea, si empezamos a ver a nuestros autores, que además se formaron en una época, los autores de esta época, de esta generación, escribían en varios registros, escribían narrativa, crónicas, ensayo, piensen en Balsa, piensen en Carlos Noguera, piensen en Elisa, en el propio Rodolfo Izaguirre, que ahora es un gran cronista, o sea, y él empezó haciendo crónicas y notas de cine, y tiene una novela, Alacranes, es decir, si uno empieza a ver a los escritores, estos autores como escritores, ya la cosa cambia de sentido, porque el escritor tiene derecho de moverse en cualquier registro. A lo mejor por ahí van los... es que Elisa era una escritora. Sí, claro. Y ahora pienso que insolente, que no, pero bueno, en fin, son esas cosas de los géneros, pero... No sé, Tati, ¿tú quieres decir algo? Si te quieren comentar algo, preguntar algo. Claro. Porque es que nosotros podemos estar aquí Claro. hasta las 12 hablando de Elisa. El que haga la primera pregunta, Rodrigo le firma una novela, o Karina, de la que compre Gabriel. Yo iba a decir que le invito a una El cerveza. prólogo. El volumen ahora es inencontrable, se va a reeditar, ¿hay alguna perspectiva? Muy buena pregunta. Está en Venezuela. En Venezuela. Es decir, bueno, Pero no te lo... no, está en un depósito allá en Venezuela. Sí, esa es la otra. Los libros no se consiguen. Hace poco, un año, no sé cuánto, un joven editor venezolano que creo que está en Colombia, si no me equivoco, o en otro país. El que hizo la Crónicas las ginecológicas. en Argentina. Argentina. Está en Argentina. Pinto. Editó Daniel Pinto. Crónicas ginecológicas, que es una maravilla. Pero bueno, una edición de una editorial pequeñísima en Argentina, lo busqué en Amazon, cuesta como 40 euros. Sí. O sea, es decir, es bastante difícil Difícil. conseguir, pero insisto, o sea, si se pudiese hablar con alguna editorial para ¿Qué te acá, iba- para ¿Qué te iba a decir eso? Nosotros tenemos, La gente literal. Sí, nosotros tenemos los materiales. sí. Nosotros tenemos la- Claro, todas las maquetas, todo Sí, eso. sí. Pero sí, no No. se consigue. Es difícil. Pero eso es parte de la labor Y que era a partir de ahora. Claro, y del drama que vivimos en Venezuela también.
Sí, programa. sí. Lo único que hay disponible ahora mismo es el último que editó la Para fundación, la cultura urbana. que hay 3 ejemplares arriba. De este que citaste tú, nosotros también trajimos en algún momento como 4 o 5 ejemplares de Argentina, siempre en la maleta de algún amigo. Pero ahora mismo solamente tenemos... ¿cómo es que se llama? Se me olvidó ahora. Sin Sin orden y concierto, homenaje póstumo a Virginia Woolf. Es un libro rarísimo. Sí, es un Muy libro interesante. de eso, hay aforismos, hay mini cuentos, hay ensayitos, de todo. Y decía Libro mi muy frasecita, contemporáneo. estoy haciendo Sí. mi frasecita. Muy contemporáneo además. Sí, sí. No, sí, claro. Escrito por una persona de 90 años, o sea, perfectamente en sintonía con... Y le seguía otro, ella Sí. ya nos había prometido, digo porque yo participé en la edición de ese libro, y en este participó, él es el artífice de esta maravilla, que en Venezuela, claro, ahora, después de la muerte de Elisa, lo andan buscando en Perú. Es muy difícil. Yo participé porque nos llegó a través de lo que Ortega, el libro. Sí. Entonces lo corregimos y ella ya nos había ofrecido otro en la continuación. Pero, Sí, pero bueno, la verdad que yo quedo con muchas ganas de ver qué gestiones se pueden hacer Sí. para por lo menos una selección. es una antología. Porque bueno, vale mucho la pena. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pueden retirarse un momentito. No, qué bueno que estar aquí, Sí. de verdad. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Y bueno, Y gracias, Pati. gracias, Pati, por la invitación y bueno, por Elisa, que nos debe estar escuchando y debe estar agradeciendo. Ella quería mucho a Rodrigo, me lo decía a mí y también a Karina me lo contaba. Hay que leer a Rodrigo, hay que, tú lo has leído, pero claro, que si nos conocemos. Además, tenía una cosa, Elisa, que tenía muy buena memoria. Pero no, es que ¿Verdad? era pero era eso, o sea, ella por ejemplo me decía, Rodrigo, yo siempre te voy a agradecer, además de las crónicas, que me hayas presentado a esa bella muchacha Patricia. Yo eso lo- Sí, le Siempre lo sí. ves. Pero era así, era alguien que conectaba gente, Sí, ¿no? sí, Era, sí. era otra escuela, porque esas cosas la hace la madre, la abuela de uno, mira, si vas a otro lado, llama a no sé qué sitio Sí, que sí, está ahí. sí, Y tú sí, dices, sí, pues sí, si yo sí. ni conozco a esa persona, llámala. Te va a caer bien, Te va a caer bien. Es verdad, es verdad. Ella hacía eso. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos con Elisa. Sí, hay que, si se puede, El año que viene. hacer algo, una selección. Cierro ya. Con prólogo de Rodrigo, por cierto. Bueno, pues muchísimas gracias, por supuesto, a ustedes tres por sacar tiempo, espacio y poner aquí el cariño que le tenían a Elisa y a todas las personas que vinieron.